Gaur txertaketa prozesuarekin hasiko naiz, izan ere Euskadin 2 milioi dosi baino gehiago jarri ditugu jada. Zehatz mehatz, 2.045.367 dosi jarri ditugu guztira. Honek esan nahi du, herritarren 76,4%ak gutxienez dosi bat duela, eta 47,5%ek txertaketa jarraibidea burutu duela. Naiz eta askotan entzun didazuedan, gaur ere errepikatuko dut. Ez da gaitasun kontua, prestasun kontua, baizik. La previsión de llegada de vacunas para esta semana es la siguiente. Esperamos 141.570 dosis de Pfizer, 14.400 dosis de Moderna, 168.800 dosis de AstraZeneca, y 6.200 dosis de Janssen. Ya hemos administrado más de 2 millones de dosis y las que van a llegar nos van a posibilitar seguir avanzando a buen ritmo en la inmunización de la población. Sobre la vacunación quisiera realizar varios apuntes. Esta semana se ha retomado la vacunación de los colectivos esenciales, es decir, menores de 60 años con primera dosis de AstraZeneca y que habían solicitado que la segunda dosis que se les administrara sea también AstraZeneca. La vacunación se retomó ayer y está previsto que se vacune a cerca de 14.000 personas a lo largo de esta semana, es decir, a todos aquellos y aquellas que la han solicitado. En paralelo, continúa también la vacunación de segundas dosis de AstraZeneca en mayores de 60 años. Hasta la fecha se han puesto un total de 42.227 segundas dosis y a lo largo de las próximas semanas tenemos ya citadas a 127.500 personas. Además, como saben, prosigue la vacunación de la población atendiendo exclusivamente al criterio de edad. La prioridad es terminar cuanto antes con la vacunación del colectivo entre 49 y 40 años. Más del 68% de las personas de este colectivo han recibido ya la primera dosis y en los próximos días se harán nuevos llamamientos, bien por teléfono o bien mediante mensaje, para continuar invitándoles a que cojan cita. Nuestra intención es que cuanto antes estén vacunadas el mayor número de personas de este rango de edad. También es cierto que, dada la disponibilidad de dosis, ya se ha podido iniciar la vacunación de menores de 40 años. La vacunación de este colectivo arrancó la semana pasada y proseguirá tanto en esta como en las próximas semanas. Algunas organizaciones podrían llegar hasta los 33 años en función de la disponibilidad de las agendas. Adinari erreparatuta, txertatzen jarraitzen dugu. Lehentasuna 40 eta 49 urte bitartekoen txertaketarekin lehenbailen amaitzea da. Hala ere, 40 urtetik beherakoen txertaketa joan den astean hasi zen eta hurrengo asteetan jarraituko du. Erakunde batzuk 33 urtera jaitsi daitezke agendan dauden hutsuneen arabera. Ikusten duzuen moduan, bagoaz aurrera. Txertoa esperantzazko mezuekin lotzen dugu, baina honek ez du esan nahi pandemia bukatu denik. Atzoko datuen arabera, 14 eguneko intzidentzia metatua 100.000 biztanleko 105,56 dago. Ziu oheen okupazioa maiatzaren hasieran 185 izatera iritsi zena, orain 32koa da. Aurreko astean ere esan genuen bezala, azken txanpan gauden. Ezin dugu atzera pausorik eman. Zentzu honetan, Mallorcara ikasturte amaierako bidaia egin zuten pertsonei lotutako agerraldiak arreta deitzeko balio izan du. Pandemia ez da bukatu, gogoratu dezagun. Azken eguneratzearen arabera, Osakidetzak agerraldi horri lotutako 189 kasu positibo identifikatu ditu. Larunbaterako eta iganderako deitutako biztanleria baheketan egindako 575 froga diagnostikoetatik,
2 kasu positibo detektatu ditugu. Hurrengo egunetara begira eta kontuan hartuta, oraindik badagoela jendea itzuli ez dena, baeketa zabalik mantenduko dugu, martxan mantenduko dugu. Hau da, Mallorcatik bueltatu diren 16-19 urte bitarteko pertsonei dei egiten diegu osasun zentroarekin harremanetan jar daitezen froga diagnostiko bat egiteko. Osakidetza tiene identificados 189 casos positivos ligados al brote del viaje de estudios de Mallorca. Hemos detectado a las personas con la enfermedad gracias a la labor de la red de vigilancia y rastreo, así como a través de iniciativas como los cribados que han resuelto ser eficaces. De hecho, de las 575 pruebas diagnósticas analizadas del cribado poblacional llamado para el sábado y el domingo, hemos detectado 102 casos positivos. La red de vigilancia y rastreo realiza un seguimiento a los contactos estrechos y a las personas que inician síntomas. No obstante, como medida de precaución y a la vista que aún hay gente que no ha regresado del viaje, vamos a seguir solicitando a aquellas personas de entre 16 y 19 años que vuelvan de su viaje a Mallorca que se pongan en contacto con su centro de salud para realizarse una prueba diagnóstica. Es decir, vamos a mantener el cribado activo. El cribado poblacional va a mantenerse en los próximos días. Iremos informando si hubiera que llevar a cabo alguna acción más. Para acabar, me gustaría informarles que desde el Gobierno vasco seguimos trabajando para la total puesta en marcha del certificado COVID Digital Unión Europea. En este sentido, me gustaría indicarles que desde el próximo día 1 de julio, para las personas que no hayan podido obtener el certificado por vía telemática, se abrirá la posibilidad de obtenerlo de manera presencial en cualquiera de las 3 oficinas de ISEMPE con cita previa. Además, en relación con el certificado de prueba diagnóstica negativa, decirles que durante esta semana se ha estado formando y trabajando de manera conjunta con los laboratorios y mañana se empezarán a emitir los certificados de pruebas negativas. Hasta la fecha ya se han descargado más de 127.500 certificados en Euskadi. Eta besterik gabe, eskerrik asko. Bueno, orain zuen txanda da, Álvaro, Amaia eta Xavier. Hola, buenos días a la consejera de Salud. El departamento descarta anticipar la vacunación de estudiantes Erasmus y en general de todos los estudiantes que cursan estudios universitarios en el extranjero, estudiantes vascos naturalmente, para que puedan iniciar el curso ya inmunizados. Como ustedes bien saben, el criterio principal es el criterio de la edad, en función del riesgo ante un posible contagio. Cabe señalar que en el caso del alumnado Erasmus y otros alumnos y alumnas con intenciones de cursar estudios en el extranjero, hemos estado hablando con las universidades. Son las universidades realmente quienes les han ofrecido esa posibilidad u otros centros. Y este curso lo han solicitado porque así se lo han ofertado, porque ellos lo han buscado. En cualquier caso, ustedes conocen cuáles son los criterios, ustedes conocen también cuál es el objetivo que tenemos. Y el objetivo que tenemos es conseguir una inmunización global de la ciudadanía en Euskadi lo antes posible. Amaia. Bai, Mallorcako agerraldiaren inguruan, positibo horietatik aldaera indiarrak horretan ze eragin izan duen, zenbat kasu, datu hori duzun, eta gero pentsatzen ari zareten edo ez, gazteak ere txertatzea. Batetik, Mallorcako agerraldiari dagokionez, hor oraindik ere goiz da, datu konkretu eta zehatzak emateko, oraindik sekuenziazioa egiten ari baita, baina susmogarritzat jotzen ditugu 54 kasu momentu hauetan. Momentuz susmagarritzat dira indiar edo delta aldaera bezala. Gazteen txertaketari dagokionez, noski, gazteak ahalik eta lehen txertatzea nahi dugu, populazio osoa bezala. Eta horretan ondo dakigu zer nolako abiadura daramagun Euskadin, eta adina izan dela orain artean ere
irizpiderik nagusiena. Horren arabera ikusten ari gara, badoazela hamarkadak hurbiltzen gazteenengan, eta horretan jarraituko dugu ahalik eta lehen guzti horiek txertatu ahal izan daitezan. Gogoratu dezagun, baita ere, oraindik ere, 49, bitarteko hori bukatu gabe, dagoeneko 39, 30 bitartekoarekin gaudela. Hau da, agendan ditugun aukera guztiak erabiltzen ditugula. Horrela jarraituko dugu hurrengo asteetan ere, lehenbailen guztiak egon gaitezen txertatuta. Xavier. Sí, consejera, a ver si nos puede aclarar un poco qué va a pasar con las segundas dosis de AstraZeneca para personas entre 60 y 69 años, porque el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades pidió en un comunicado que se acortara al máximo permitido el plazo entre las dos dosis en colectivos vulnerables para protegerles ante el avance de la cepa india. Luego usted misma dijo que no se les iba a adelantar, pero ayer el coordinador del LABI técnico afirmó que sí, que se les iba a mandar un SMS con una nueva cita antes de la que tenían fijada, pero luego el Departamento de Salud negó esa opción. Entonces, para que los potenciales afectados se aclaren, ¿se les va a adelantar esa segunda dosis como se está haciendo en otras comunidades autónomas o tienen que ir el día que tenían fijado desde que recibieron la primera? Las segundas dosis en los colectivos de personas mayores de 60 años con AstraZeneca, esto es 60 a 69, estaban fijadas siguiendo las direcciones técnicas o directrices técnicas de las fichas de esta vacuna. Y así es como criterio general en todas las comunidades. En Euskadi así lo estamos cumpliendo, de hecho ya se les está suministrando cuando les corresponde. Con la llegada de las nuevas vacunas esperamos poder seguir cumpliendo esta pauta establecida para todas ellas. David. Sí, no sé si nos podría precisar, consejera, cuántas personas están confinadas a cuenta del brote de Mallorca, tanto aquí como en Mallorca, me refiero lógicamente a vascos. Y también me gustaría saber si este contratiempo va a modificar los planes que en principio trasladó el Endacari de que en 2 o 3 semanas podría levantarse en Euskadi la emergencia sanitaria. Bueno, en relación con las personas confinadas, nosotros hemos establecido en Euskadi el confinamiento para 306 personas que han sido identificadas como contactos estrechos. Además, hay que sumar el número de positivos, que les recuerdo que es de 189. Según tenemos conocimiento, hay 18 personas de Euskadi que permanecen en Mallorca, 6 de ellas con casos confirmados por PCR positiva y una de ellas aislada por contacto estrecho. Del resto no tenemos información exacta al respecto. Usted sabe bien cómo se adoptan las decisiones respecto a la pandemia en Euskadi. El seguimiento de la misma es diario, se miran todos los indicadores que también conocemos todos. Hay una comisión técnica que además nos informa al respecto y cuando se considera que es necesario que se adopten unas medidas, bien sea en un sentido o bien sea en otro, el Endacari nunca tiene dudas en convocar el LABI y adoptar las que sean necesarias. Entonces, perdón, si me permite matizar la pregunta, entonces en principio no va a condicionar o sí va a condicionar, en principio digo porque la emergencia sanitaria está previsto levantarla con un dato de 60 casos de incidencia acumulada. Esto, lógicamente, con este brote, llegar a esa cifra va a ser más complicado. Por eso le preguntaba si cree que puede trastocar un poco los planes. Y otro pequeño matiz que se me había olvidado. ¿Ha habido alguno de estos casos de los que nos citaba del brote de Mallorca que ha requerido ingreso hospitalario? Respecto a la última pregunta, nosotros no tenemos conocimiento de ninguno de estos casos que haya requerido ingreso hospitalario. Como ustedes bien saben, y afortunadamente las personas jóvenes suelen poder afrontar los contagios con mayor facilidad, lo cual no quiere decir que estén libres de ese peligro. Y esta misma mañana, así lo recordaba también el doctor Simón, respecto a la primera pregunta que me ha hecho, pues usted mismo os ha respondido. Estamos con una incidencia acumulada de 105 casos por 100.000 habitantes. Luego, por el momento, seguimos teniendo que mantener toda la prudencia necesaria y toda aquella que nosotros, cada uno y cada una de nosotras, podamos aportar incluso en el respeto y cumplimiento de las medidas preventivas. Esa va a ser la clave. Iker.
Sí, consejera, yo quería preguntarle dos cuestiones. Una relacionada con el brote de Mallorca. Quería saber si tenían el dato de cuántos de los positivos son asintomáticos y cuántos sintomáticos, y si esos contagios se están trasladando ya al ámbito local o familiar de personas de más edad, donde efectivamente la pandemia puede tener más incidencia que en personas jóvenes. Y en relación a la variante Delta, quería pedirle si podía actualizar los casos totales de esta y de otras variantes. Y también preguntarle, porque ayer el coordinador del AVI técnico, el señor Fernández, dijo que había pasado ya a ser variante de preocupación, cosa que usted negó la semana pasada y las anteriores. Saber, bueno, qué había ocurrido para que esto sea así. Vamos a ver, respecto a las personas que han sido diagnosticadas como positivas, esas 189 personas que han sido diagnosticadas como positivas después de su estancia en Mallorca, no tenemos datos respecto a su sintomatología o no sintomatología así precisados para facilitar. Sí le puedo decir que en estos momentos no nos consta la gravedad de ninguno de los casos. Y me decía, respecto a su expansión, mire, lo que hemos hecho desde luego sí se puede decir es que ha sido actuar con rapidez. Desde el momento que se conoció el primer caso en Euskadi, la identificación, la organización de las pruebas diagnósticas fue inmediata. Los jóvenes que iban llegando iban recibiendo su llamamiento para acudir a los centros de salud, recoger los kits y poder hacer las pruebas diagnósticas. Además, la red de rastreo no solo ha hecho un retrorrastreo, sino también ha producido un retrorrastreo intensivo de estos casos y está haciendo seguimiento de la evolución de todos y cada uno de ellos con ese fin, con esa intención, la de evitar que se expanda este contagio a raíz de este brote con la variante Delta o con cualquiera de las otras variantes. Especialmente aquellos casos de variante Delta tienen un rastreo intensivo y un seguimiento intensivo de la evolución, en el caso de Mallorca y en cualquiera de los otros casos positivos que pudiéramos encontrar. Por lo tanto, por esa parte estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance para tratar de que de este brote no surja un contagio poblacional generalizado o se trate, lo vamos a intentar es dificultar la expansión de la variante Delta, que en estos momentos yo, cuando dije la semana pasada que no era una variante de preocupación, no quise decir que no me preocupara. Lo que dijimos fue los términos en los que está establecidos por porcentajes su clasificación. Claro que es una variante que nos preocupa, como todas aquellas que hemos visto, que puede tener unas condiciones de propagación más fáciles, una mayor rapidez y a las que hemos seguido la evolución hasta ver que no constituían una especial presencia dentro del número de positivos detectados en nuestra comunidad, en Euskadi. Le puedo actualizar, por supuesto, los datos de las variantes. En el caso de la variante beta son 176 casos, la variante gamma 652, la variante delta 249 y una de epsilon. Asun. Madrilen konfinatuta dauden gazte hoien adira. Azken orduetan entzun ditugu hainbat ikasle esanez beraiek eta iritsi eta apenas kontakturik izan gabe, nola konfinatuta dauden ere bai hango hoteletan, COVID hoteletan, eta Jaurlaritzaren parte hartzea eskatzen zuten. Ez dakit jaso zuen salaketaren bat, eskaeraren bat, beste mugimendu horretatik abiatuta diot. Erkidego bakoitzak bere horren protokoloak ditu eta horren arabera mugitzen da bakoitzean. Guk handik etorri diren guztien ardura hartu dugu eta guztiei froga diagnostikoak etorri bezain laster egiten diegu. Handaudenei bertako protokoloen arabera emango diete bai berrogeialdia betetzeko edo positibo izan ezkeroan berrogeialdi hori gordetzeko aukera eta irizpideak. Esan beharra dago, bai
Horrela da, kasu honetan guk ere hemen Euskadin hortik etorri den guztiei beregian 40 aldia gordetzeko, hau da, hurbileko kontaktu bezala hartu diren irizpideak zorrotzak izan direla. Ez bakarrik Euskadin, izango nuke baita ere, erkidego guztietan horretan koordinazioa mantendu baita izan da. Beraiek zioten ordea apenas kontakturik izan gabe konfinatu dituztela. Esaten dizudan bezala, hurbileko kontaktua edo kontaktutzat hartzeko kasu honetan, irizpideak zorrotzak izan dira. Hango erkidegoak, berak egingo zuen baeketa eta horren arabera ezarriko zien 40 aldia. Sí, consejera. Me gustaría preguntarle de los 189 casos del brote de Mallorca, ¿cuál es la variante predominante y si puede decirnos el porcentaje de variante Delta en esos 189 casos? Y antes le preguntaban por el tema de la vacunación de los más jóvenes, con los botellones, las macrofiestas, el verano. Aunque el Gobierno vasco tiene el criterio de edad marcado como la pauta a seguir, no se está estudiando, no se va a fijar esa edad entre los 20 años, que son los más jóvenes, que están un poco ahí, quizás que sean los últimos en poder tener esa vacuna, y siendo ahora mismo que son los más perjudicados, no sé si son los más perjudicados, pero sí los que están teniendo más reflejo, quizás habría que vacunarles antes. En relación con las cepas predominantes en los 189 casos positivos detectados hasta el momento en el brote de Mallorca, creo que antes he respondido, pero lo vuelvo a hacer. Por el momento hay 44 sospechas de variante Delta. El resto corresponden a la británica, que, como ustedes bien saben, ha sustituido a la cepa salvaje. Pero vuelvo a insistir, por el momento son 44 casos de alta sospecha o de sospecha. ¿Por qué? Porque los procesos de secuenciación requieren de un número de días para confirmarlos y les mantendremos informados al respecto. Respecto a la vacunación de los y las jóvenes y que en estos momentos se estén dando los mayores índices de contagio en esa población. Es la población que efectivamente está sin vacunar por ahora, con lo cual la incidencia de los casos que se den es de alguna manera entendible que se vaya a producir ahí. ¿Por qué? Porque eso prueba la efectividad de la vacuna en aquellos grupos de edad cuya pauta vamos completando. Por otro lado, son personas que también tienen un gran número de interacciones sociales, de movilidad. Es nuestra intención, ya antes lo he dicho, vacunarlas cuanto antes. Los criterios de riesgo también los tenemos que considerar, porque el riesgo del contagio es también la forma de desarrollo posterior de la enfermedad, y esta es muy distinta en función de la edad. En estos momentos estamos viendo cuál es la incidencia en nuestros hospitales, cómo ha bajado la incidencia en nuestras unidades de cuidados intensivos. Yo creo que lo que tenemos que garantizar es que la vacunación siga, como está siendo en estos momentos, rápida, eficaz, con este mayor número de vacunas que se está viendo que recibimos en las últimas semanas, para que podamos llegar al conjunto de toda la población cuanto antes. David. Sí, precisamente al hilo de esa cuestión, no sé si tienen alguna previsión con ese volumen tan importante que han recibido de vacunas de cuándo se podría empezar con ese colectivo de menos de 30 años y en relación al cribado, ¿la PCR es obligatoria para todo joven de entre 16 y 19 años que vuelva de Mallorca? Nosotros hemos ofrecido a todos aquellos jóvenes entre 16 y 19 años que vuelvan de Mallorca que puedan realizarse una prueba diagnóstica a través de su centro de salud. Respecto a la previsión, ustedes lo saben bien que a mí me gusta hablar sobre seguro, me gusta ir con datos certeros. Por ahora lo que les puedo decir es que estamos vacunando ya entre 49 a 40, que hemos empezado de 39 a 30 y que esta misma semana, en función de las agendas de las distintas organizaciones sanitarias, va a haber organizaciones sanitarias que lleguen incluso a vacunar a personas con 33 años. Lo que sí les puedo asegurar es que utilizamos todos aquellos huecos de agenda que se generan en las citaciones de todas las organizaciones sanitarias, con la intención
primero, por supuesto, de que ninguna dosis se pierda, pero segundo, de poder avanzar con la mayor rapidez. Amaia. Bai, delta aldaera kezka berezia sortzen ari duen edo ja da gurean, arreta berezia duzuen hor jarrita, eta bestetik 40 eta 49 urte bitartekoen txertaketa dela eta esan duzu berriro ere deia ingo diezuela txertua jartzera joateko, ez dakit beldur rotesaren ez direla joango edo ez diren jaten ari. 49 eta 40 bitarteko hoiengan egin didazun itaunari buruz, guk horrela egiten dugu gehiengoa dagoenean txertatuta ere bai, beti egiten dugu hamarkada bakoitzean berriro ere indartu deia, indartu mezu bidez, inor ez daiten gelditu, bai zuelako jaso edo daia ezin izan zuelako erantzun edo beste edozein arrazoiengatik, ez daiten gelditu txertatu gabe. Ez da bereziki 49 eta 40 bitarteko horretan, baizik eta orokorrean horrela jokatzen dugulako hamarkada bakoitzeko. Horrela izaten da, ziur nago, 49 eta 40 urte bitarteko jende guzti horrek txertatzeko nahia daukala eta deia bete hartu eta bete egingo dituela izan ditzakegun hutsune guztia. Delta aldaerari buruz, nik pasadan astean ere agertzen nizuen kezka erakusten zigula, agertzen denean aldaera berri bat, inoiz ezakigu oso ondo zelan izango da bere portaera gure herrian. Badakigu eta jarraitu egiten dugu beste herrialde batzuetan zer gertatzen ari den hoiei buruz. Horrela izan zen, Britaniar aldaera izan genuenean, horrela izan zen, gero beste Brasildarra edo agertu zirenean, eta orain deltarekin bardin guk jarraipen zehatza egiten ari gatzaio lehendabiziko kasuetatik. Eta ez hori bakarrik horrela diren kasuetan, positibo diren kasuetan egiten duguna da, baeketa oraindik ere zabalago eta estuagoa egin. 168.000 unidades de AstraZeneca en los próximos días y ha dicho que están citadas aproximadamente 127.000 personas de 60 años y unas 14.000 de los colectivos esenciales. Por lo tanto, habría ya más unidades de AstraZeneca disponibles que personas pendientes de vacunar. ¿Se puede dar el caso de que por los protocolos de esta vacuna queden excedentes? También con Janssen, por otra parte. Bueno, con Janssen, con las cantidades que vienen va a ser difícil porque es unidosis y administramos todas las que vienen. En relación con AstraZeneca, esto es algo que estaba en el propio contrato de AstraZeneca, las indicaciones que se han realizado en la estrategia de vacunación y las decisiones que se han adoptado al respecto pueden hacer que efectivamente de cumplir la farmacéutica con su obligación, como recientemente además ha ratificado que debe hacerlo una sentencia europea, pues podría suceder que de esta vacuna hubiera mayor número de dosis que aquellas que fueran necesarias para poder cumplimentar las pautas de vacunación que tenemos iniciadas. En tal caso, entiendo que además sería una decisión que comentaríamos entre las distintas comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. Recuerden ustedes cómo es el proceso de adquisición de las vacunas. Es una decisión que compete al conjunto de los países europeos y después cada uno de estos desarrolla su suministro y, por lo tanto, hablaríamos al respecto.